Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos de nuevo el privilegio de comenzar este día, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios, por la noche que nos regalaste, por este día, Señor. Nos disponemos a ver tu gloria, a ver tu bendición, Señor, a ver, Papá Dios, tus maravillas. Gracias, Dios, porque podemos decir como el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, por eso nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendice, oh Dios del cielo, a todos los que están allí, Señor, oh Dios, conectados a través de las diferentes plataformas, Señor. Bendíceles, oh Dios del cielo. Bendice el comienzo de este día, Señor, cada minuto, cada hora, Señor. Este día le encomendamos a ti, Señor, deseando ver tu gloria, Señor, deseando que tu presencia vaya con nosotros en este día, que nos dé descanso, Señor. Respaldes, bendito Señor, la obra en tus manos, que bendigas, Papá Dios del cielo, a todos aquellos, Señor, que buscan tu presencia, Señor, que anhelan más y más de ti, Señor. Gracias, Dios, porque cada día, Señor, es una bendición, es un regalo tuyo, Señor. Es un privilegio, Señor, estar delante de ti, Señor, renovando nuestra entrega, nuestro compromiso de fidelidad y obediencia a ti, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es el culto racional que a ti te agrada. Sí. Nosotros nos gozamos en saber que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso como tú, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificar tu santo, tu precioso nombre, Señor? Y tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia se renueva de día en día, Señor. Y aquí estamos, Señor, porque reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Que sin ti es imposible, Señor, oh Dios del cielo, la vida. Nos hiciste para ti, Señor. Nos hiciste para alabanza y gloria en tu santo nombre. Creaste, Señor, para servir, Señor, para obedecer, Señor, para ser rociados con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Aquí estamos porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser tus hijos, para ser tu pueblo, Señor. Gracias porque ahora estamos delante de tu presencia, Señor, porque somos pueblo escogido, porque somos nación santa, porque somos real sacerdocio, Señor. El pueblo que tú adquiriste con tu sangre preciosa, Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendecimos este día, Señor. Te pedimos que tu presencia, Señor, nos acompañe. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado quien tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Gracias, Dios del cielo, porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos en tus atrios, aquí estamos en tu presencia, Señor, alabando, bendiciendo, glorificando tu precioso nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra
Aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Saludo especial a todos los que están ahí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No olvide suscribirse, no olvide compartir estos devocionales con sus amigos y contactos. Bueno, en este día vamos a continuar hablando pues del servicio, vamos a continuar hablando del servicio, tema que nos desafía realmente a buscarle el sentido, el propósito a nuestra vida. Y el tema que vamos a tratar hoy, mi mayor privilegio, servir a Dios. Mi mayor privilegio es servir a Dios. Qué bueno es poder entender que usted y yo experimentamos y tenemos un privilegio de el servir a Dios. Es un enorme privilegio que nosotros no podemos en ningún momento menospreciar. Recordar que usted y yo fuimos creados y fuimos diseñados para servir. Fuimos hechos a imagen y semejanza y tenemos un Dios que vino y envió a su Hijo a servir, no a ser servido. Y nosotros estamos llamados a imitar, a seguir su conducta, a seguir sus pasos. Y por supuesto, pues cuando servimos a Dios es un gran privilegio. A veces nos esforzamos por servir a los hombres, ¿sí? Y está bien, pero cuando tenemos el enfoque correcto de que cuando servimos bien a las personas, estamos agradando a Dios, estamos sirviendo a Dios y eso es lo que verdaderamente debe importar. Debe contar de que nosotros servimos a Dios con alegría. Por eso el apóstol Pablo nos hace ciertas recomendaciones ahí en Colosenses capítulo 3, verso 27 nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor es que vamos a recibir la recompensa. También nos exhorta la palabra de Dios a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué? Porque es que a veces la ingratitud de las personas tiende a desanimarnos en el propósito de servir a Dios. Y no nos podemos desalentar, no nos podemos desanimar. ¿Por qué? Porque el enfoque siempre tiene que estar en agradar a Dios. Debemos usar siempre nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades para el servicio. Entonces, recordemos que servir es un privilegio, no es una obligación, no es una imposición, es un privilegio. Eh, Dios, de una u otra manera, ha establecido modelos, ha establecido diseños que son perfectos, porque nacen de su perfecta voluntad, ¿sí? Nacen de su corazón perfecto, de su voluntad perfecta. Entonces, los modelos que Dios ha establecido son perfectos y son eternos, no cambian, no varían. Y vemos hoy en día que el hombre ha intentado cambiar esos diseños y cuando el hombre mete su mano, interviene para cambiar los diseños o los modelos establecidos por Dios, pues lo que sigue a eso es fracaso, lo que sigue a eso es frustración, lo que sigue a eso es depravación. Como lo vemos en estos tiempos donde el hombre ha excluido a Dios y está excluyendo, y cada vez Dios es excluido de todos los ámbitos y por eso la crisis, por eso la desazón que vive la humanidad, por eso la crisis existencial, por eso la crisis de valores, por eso la crisis moral en todos los aspectos, por eso la corrupción. Entonces los diseños de Dios siempre serán perfectos porque son divinos, porque vienen del corazón, porque vienen de su perfecta voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Nos dice aquí la palabra de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Sí? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin Dios de verdad y sin ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. Entonces, ¿cómo puede salir algo imperfecto de un Dios perfecto? ¿Cómo puede salir algo malo de un Dios que es amor? Entonces,
encontramos allí que tengamos en cuenta los diseños divinos para la familia, para el hogar, para el matrimonio, para todos los aspectos de la vida del ser humano. Hay diseños establecidos por Dios en la palabra del Señor. La creación, recordemos que fue hecha por Dios. La creación es creación de Dios. ¿Para qué? Para servir. La creación fue dada y fue establecida para servir al hombre creado según la imagen de Dios. Y por eso Dios se esmeró en hacer absolutamente todo lo que existió y luego creó al hombre. Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios siempre hace las cosas pensando, en este caso pensando en el bienestar del hombre. Por eso allí en Génesis capítulo 1, en el verso 29 dice la palabra del Señor. El verso 29. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¿Sí? Os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que arrastra sobre la tierra, en lo que haya vida, toda planta verde le será para comer. Entonces Dios determinó siempre, ¿cierto? Que el hombre también disfrutara de la naturaleza. Es decir, la naturaleza estaba a la disposición del hombre para servirle, para satisfacer sus necesidades. Pero también Dios pone en el hombre ese mismo sentido, ese mismo modelo. Está implícito en la creación del hombre, el servicio. Por eso aquella frase es muy cierta, ¿cierto? El que no sirve para vivir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios determinó que el hombre también fuera un servidor, ¿sí? Un siervo. Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 2:15. En el capítulo 2:15 de Génesis dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Es decir, un trabajo, una asignación. Y dice allí en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Bueno, Dios determina que el hombre también fuera siervo, ¿sí? Pero también le da pautas, le da unas ordenanzas, mandamientos, delineamientos, límites, ¿sí? Entonces, le dice que el hombre tiene que cultivar la tierra, le asigna una función, un trabajo, ¿sí? El ser servido no nos libera ¿de qué? De la responsabilidad de servir. El ser servido no nos libera de que nosotros también sirvamos. Es una cadena de favores, como la famosa película o historia, la cadena de favores, ¿sí? La cadena de favores, ¿por qué? Porque la gente a veces es muy egocéntrica, es muy egoísta, y mucha gente se sienta a esperar que todo el mundo le sirva, que todo el mundo le dé, que todo el mundo le aplauda, que todo el mundo le rinda esa pleitesía, pero no están dispuestos a dársela a otros, no están dispuestos a servir a otros. Entonces, el hecho de que Dios le haya puesto al hombre sobre la creación no lo exime del servicio. El ser servido no nos libera ni nos exime de la responsabilidad de servir. Entonces, cuidar del huerto fue la función, la tarea que Dios le asignó al hombre. Y eso es servicio, cuidar y plantar y cultivar la tierra. Eso era una ordenanza, que la perfecta voluntad de Dios se cumpla realmente en ese sentido en la naturaleza. El servir no es una opción, sino es la perfecta voluntad de Dios. No es una opción. Y por eso hablamos del privilegio de servir a Dios. No es por carga ni por imposición, es un privilegio.
¿Por qué? Porque es alinearnos con la voluntad de Dios. Es imitar, ¿cierto?, a nuestro Creador. Ejemplos suficientes nos ha dado, nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Luego responsabilidad constante, ¿cierto? Es una responsabilidad constante. No tiene que ser una forma puntual. Todos los días estamos llamados nosotros a servir y así como otros nos sirven, ¿sí? Vuelvo y repito, es decir, una constante cadena de servicios, ¿sí? Una constante cadena de favores, de servicios, de favores. Así como nosotros recibimos la bendición de las personas que en su trabajo nos sirven, así también nosotros estamos llamados a servir también a los demás. Miremos lo que nos dice el apóstol Mateo, aquí en Mateo capítulo 4, versículo 10 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 10 de Mateo. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Entonces, es una responsabilidad cotidiana. Mira, aquí el Señor le está citando al enemigo, ¿cierto? Cuando equivocadamente el diablo quería persuadir a Jesús de que le sirviera a Él. Y aquí le responde, escrito está, solo al Señor tu Dios servirás. ¿Sí? Solo al Señor tu Dios servirás. Entonces, en la eternidad se servirá a Dios siempre. Por eso es importante que entendamos que el reino de los cielos comienza aquí, en la tierra. Por eso Él nos invita a hacer una oración, a vivir, más que todo no a hacer una oración y a repetir una oración. Allí en Mateo 6, cuando nos habla de la oración. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Entonces, el venga a nosotros tu reino es atraer todas estas cosas, implementar todas las costumbres del cielo. En el cielo se sirve constantemente. En la eternidad se servirá a Dios constantemente por medio de la alabanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y cuando entendemos esa necesidad, pues entonces vamos a encontrar el propósito de nuestra vida, la realización y la satisfacción de poder servir a un Dios tan grande, tan poderoso, tan sublime como lo es Él. Aquí en Apocalipsis encontramos, en este versículo 3 dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Y sus siervos le servirán. Entonces, constantemente estaremos sirviendo al Señor, porque harto nos ha servido Él, ¿sí? Nos creó, ¿sí?, a su imagen y semejanza, nos puso en el huerto del Edén, nos puso a señorear sobre toda la creación y nos asignó funciones, nos asignó delegaciones y luego, pues ahora nos envió a su Hijo, ¿cierto? Nos sirvió por medio de su Hijo. Sirvió de mediador, sirvió de redentor, sirvió de cordero para la expiación de nuestros pecados. Es decir, todo nos lo ha dado. Y luego en la eternidad, pues estamos llamados a servirle a Él eternamente también. Entonces, las personas del mundo, las no creyentes, no están dispuestos a servir y se han aprovechado las oportunidades para servirse ellos mismos. ¿Sí? Es como el tirano que quiere que todos los súbditos se humillen delante de él y rindan pleitesía y lo sostengan, porque eso se trata, pero no está dispuesto a dar, ¿cierto? A servir, a retribuir el servicio que otros le han prestado. Avanzamos entonces a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 nos dice aquí la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, en el versículo 42. Versículo 42 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 42.
el que se me hizo, aquí lo tenemos, verso 42. Mas Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? Así es en el mundo. Los grandes y los poderosos, ¿sí? Someten a los demás y los ponen a su servicio, pero no están dispuestos a retribuirles, no están dispuestos a servir. Aquí se habla y se está presentando simplemente la actitud egoísta, egocéntrico, la ley del embudo, ¿cierto? Todo para adentro, nada para afuera. ¿Sí? Entonces dice allí que dice en el verso 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas. Como lo vemos hoy en día, los tiranos y los dictadores que se atornillan en un cargo, que se atornillan en un poder, ¿cierto? Para subyugar a sus pueblos, a sus naciones, coartándoles la libertad, como sucede lamentablemente en este tiempo en algunas naciones. Ya cuando la esclavitud supuestamente ha sido abolida, ¿sí? Pero vemos pueblos enteros que están esclavos, que han perdido la libertad, que no pueden salir de sus países si no es clandestinamente, expuestos a una pena de muerte, expuestos a ser encarcelados, ¿sí? Gobernantes que quieren apoderarse y se apoderan de las naciones a costa de la fuerza, de la represión, ¿cierto? Sobre sus pueblos. Entonces, para los creyentes, que somos creados según la imagen de Dios, que hemos recibido al Espíritu Santo, que hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo, para el creyente que somos creados para servir a Dios en toda circunstancia, ¿no? Tenemos claro de que debemos servir a Dios en toda circunstancia, en todo momento, no en algunos momentos puntuales. Dice allí en el verso 43 de Marcos 10, 43 en adelante, pero no será así entre vosotros. Dice, está hablando de los gobernantes que se señorean y se sirven del pueblo. Pero dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la etiqueta, el emblema, la impronta de un verdadero gobernante, de un verdadero dirigente, de un verdadero gobernador. ¿Sí? Dice, volvamos a leer el verso 42. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? Como lo estamos viendo en una nación muy querida por nosotros como Venezuela y otros regímenes que han querido establecerse por años y años. Dije, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, debe haber un común denominador, ¿cierto? En cuanto al servicio, que otros sirvan, ¿cierto? Como ese vehículo nuevo y los bueyes que transportaban el arca. Mire, ahí vemos un servicio, ¿cierto? Una situación muy común es que otros sirvan y nosotros simplemente observamos, ¿sí? Que otros simplemente miremos y observemos. Estuvimos hablando de la carrera de la vida, hace 8 días estuvimos hablando haciendo la analogía con las Olimpiadas, de correr legítimamente, de correr en el estadio, de esforzarse, de que uno solo se lleva el premio.
de que si somos protagonistas o simplemente espectadores. Es muy común de que otras personas igualmente cuando se trata de servicio se sientan como espectadores o simplemente a recibir el servicio, pero muy pocos están dispuestos a ponerse el delantal, a ponerse, a humillarse, a lavar los pies de otros. Segunda de Samuel encontramos el caso del traslado del arca. Segunda de Samuel, en el capítulo, eh, segunda de Samuel capítulo 6, dice aquí la palabra del Señor en el verso 1. Cuando David intentaba llevar el arca a Jerusalén, ¿sí? Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo su pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa hizo de Abinadab, guiaba el carro nuevo, un carro nuevo. Y cuando lo llevaban en la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Jehová y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos y flautas. Y cuando llegaban a la era de Edicón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bueno, aquí hay algo bien particular. En cuanto al servicio a Dios, debe ser como Dios ha determinado. No podemos servir a Dios a nuestra manera. No podemos hacer las cosas de Dios a nuestra manera. El arca no debería ir transportada de esa manera. Para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban los levitas, para eso estaban los siervos, ¿sí? Los levitas que habían sido consagrados para ese propósito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando no hay eh, la disposición correcta, pues se quieren hacer las cosas de cualquier forma. Y esta arca representaba la presencia misma de Dios. Luego, ese privilegio no era para los bueyes, ni los animales, ni la carreta, era para los sacerdotes, ¿sí? Entonces, no bastan las buenas intenciones para servir a Dios. David tenía muy buenas intenciones de llevar el arca a Jerusalén, pero cometió ese error, ¿sí? Entonces, no bastan las buenas intenciones. Dice alguien que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si vamos a servir a Dios, tiene que ser según las reglas de Dios, las normas de Dios, los modelos de Dios, como estuvimos hablando al comienzo, los modelos, los diseños de Dios. Es de esa manera. Que no bastan las buenas intenciones, todo tiene que ser hecho como Dios lo indica. Aquí David se equivocó terriblemente y le costó la vida a un hombre que con buenas intenciones extendió su mano para que el arca no se cayera. Y parece algo injusto, pero ¿qué pasa? Es que las normas están para cumplirse, las leyes están para cumplirse, y la honra al Señor eh, no puede ser eh, relativa, no puede ser simplemente con buenas intenciones. Por eso la máxima demanda de Dios en su palabra es la obediencia. Y el mayor privilegio que nosotros tenemos es servir a Dios, ¿sí? Servir a Dios. ¿Por qué fue rechazada esta forma de transportar el arca? Porque era la forma como los filisteos
movieron el arca. Miren, los filisteos cuando capturaron el arca, capturaron, la secuestraron, Dios los hirió a ellos con tumores y con una cantidad de situaciones. Y ellos se habían llevado el arca porque ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí y ese era el éxito que el pueblo de Israel tenía. Y ellos en cierta batalla capturaron el arca, se llevaron el arca y la tuvieron secuestrada, pero Dios comenzó a infligir sobre ellos castigo, juicio, y ellos determinaron regresar el arca, ¿cierto?, a los judíos. Y la manera de regresarlo es que la montaron sobre un carro con jalados, tirados por bueyes, y de esa manera despacharon el arca para que ellos fueran libres, digámoslo así, de la disciplina del juicio de Dios. Entonces, esa era la forma como los filisteos movieron el arca. Y eso lo podemos ver aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, verso 7. Dice este capítulo, los filisteos devuelven el arca. Y dice en el verso 7, para que no leamos todo el texto, dice en el verso 7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver el becerro detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que les habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y allí, de esa manera, ellos devolvieron el arca, ¿sí? Porque Dios los estaba disciplinando fuertemente. Entonces, no era la manera. Entonces, no es a nuestra manera que tenemos que hacer las cosas para Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de diseños. Dios ha establecido modelos. Y por eso hoy vemos cómo en la iglesia se están cometiendo muchos exabruptos. Muchos errores se están cometiendo en la iglesia, en el servicio a Dios. En cuanto a la alabanza, por ejemplo, en cuanto al culto, en cuanto a la predicación, en cuanto a la evangelización. Dios estableció modelos. Dios estableció un plan maestro para evangelizar, para la iglesia, para el comportamiento, en normas establecidas por Dios. Pero la iglesia ha hecho caso omiso, está haciendo caso omiso y está sirviendo a Dios a su manera. Y por eso vemos cada vez más extravagancia en las iglesias, más cosas completamente antagónicas. El único propósito no de agradar a Dios, sino de atraer y entretener a la gente. ¿Sí? El servicio a Dios es cosa seria y se debe hacer conforme a lo que Él ha establecido. Dios determinó tareas que cumplir antes de la creación. ¿Sí? Antes de la creación, Dios determina, ¿cierto?, algunas tareas o tareas que nosotros debemos cumplir. En Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 10, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, con anticipación, para que anduviéramos en él. Dios las determinó, ¿sí?, desde antes de la creación. Desde antes de la creación. Eso habla de la presencia de Dios, que fuimos escogidos según la presencia de Dios para ser, ¿cierto?, sus hijos, para ser su pueblo, para ministrarle, para quemarle incienso, para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entonces dice que Dios nos prepara obras, dice que somos hechura suya, creados por Él, ¿sí? En Cristo Jesús
para buenas. Allí habla del propósito, allí habla del servicio. ¿Sí? Él preparó esas buenas obras. Entonces Jesús nos enseña que somos llamados a cumplir lo que Dios ha determinado. Si no nos salimos de ese propósito, seguramente nuestro servicio será efectivo y estará siendo un servicio del agrado de Dios. No es a nuestra manera, no es a la manera del mundo. ¿Sí? A veces dice el Señor, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero muchas veces vemos que la iglesia está trayendo las cosas del mundo a la iglesia. Está introduciendo las cosas del mundo. Pero cuando se trata de llevar las cosas de Dios al mundo, hay oposición, hay restricción, hay barreras. Lo vimos en los pasados Juegos Olímpicos. ¿Sí? Cómo ellos, en la ceremonia de inauguración, sucedieron muchas cosas que dejan mucho que desear. Y se ve claro un mensaje completamente agresivo a la fe cristiana. Pero hay restricciones, había restricciones donde los deportistas no podían expresar sus creencias libremente, aunque muchos lo hicieron. Muchos se atrevieron y lo hicieron y le dieron la gloria al Señor a pesar de que había prohibiciones. ¿Sí? En cambio, ellos sí se sintieron en la libertad de hacer unas parodias, de hacer unas representaciones muy grotescas y agresivas a la fe cristiana. Ellos sí tienen derecho de ofender, de agredir la fe de los demás. Pero no están dispuestos a dejar ni permitir, porque cuando una persona le da la gloria, ¿a quién está ofendiendo? ¿A quién está agrediendo? ¿Sí? Entonces Jesús nos enseña que somos llamados a cumplir lo que Dios ha determinado. ¿Sí? Lo que Dios ha determinado. Y terminamos aquí en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. En el verso 4 dice la palabra del Señor. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahí está. Jesús nos enseña que somos llamados a cumplirle a Dios, a cumplir la obra que el Señor nos encomienda. ¿Sí? Y aquí Él está orando por sus discípulos, y está orando al Padre por sus discípulos. ¿Sí? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han sido dadas proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, aquí está el Señor haciendo el resumen de todo lo que Él hizo, de cómo sirvió al Padre, de cómo obedeció al Padre de una manera tan especial. Así que la tarde, la noche, si Dios lo permite, estaremos en nuestro tiempo de iglesia unánimes, reunión familiar unánimes, terminando pues con este ciclo de temas acerca del servicio. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, de estar delante de ti, delante de tu presencia, comprendiendo, Señor, oh Dios del cielo, cada vez más acerca del privilegio, Señor, que representa el servirte, Señor, el servicio. El servicio, Señor, es un privilegio, Señor, pero no lo podemos hacer, Señor, a nuestra manera, no a nuestra forma. Tú estableciste modelos, tú estableciste diseños, Señor,
Tú estableciste un orden, Señor, en el santuario. Un orden, Señor, en la manera en como nosotros debemos servirte, Señor. Y nos enseñas a través de experiencias como la que tuvo David al intentar transportar el arca a su manera. Señor, oh Dios del cielo, no permitas que seamos como Saúl. Señor, oh Dios, que escuchó desprevenidamente tus instrucciones. Por eso le dices a través del profeta Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, es mejor que el servicio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es, Señor, que ayúdanos a mirar atentamente, observar atentamente lo que dice tu palabra acerca del servicio, para que cuando estemos realizando un servicio, lo hagamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad perfecta, agradable, Señor. Y no lo hagamos por competencia, no lo hagamos por buscar la gloria, la vanagloria, Señor, sino para agradarte a ti, Señor. Como el Señor Jesucristo lo manifiesta aquí en tu palabra, Señor Dios del cielo. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, ahora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. Y he acabado el servicio que me diste y que me asignaste, Señor, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Señor, gracias, Señor. Por eso también el apóstol Pablo finalmente dijo, he acabado la carrera. He corrido con gozo la carrera. Gracias, Dios del cielo. Permítenos cada día, Señor, tener muy claro, Señor, todos los aspectos del servicio, Señor. Que te miremos a ti y no miremos a los hombres. Porque a veces por querer agradar a los hombres nos salimos de tus propósitos. Nos salimos, Señor, de los diseños. Nos salimos de los modelos que tú estableciste, Señor, en cuanto al servicio. Que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, siendo Dios, no se aferró, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre se humilló a la condición de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, Dios del cielo. Permítenos servir con alegría y servir por amor a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Continúa con nosotros el resto de este día y te pedimos que tu presencia, Señor, vaya con nosotros, que nos dé descanso y que tu bendición, Señor, acompañe a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que nos vemos 6 de la tarde, nuestro tiempo de reunión familiar unánimes. Bendiciones, feliz día.